tema. Bien, gracias. ¿Tú, Mario? También a lo mejor asesorados por profesionales en esto. Bien, muchas gracias. Creo que es un muy buen tema, María. Buenos días. Si quieren, esperamos 10 minutos antes de comenzar para ver que más personas se ingresen en lo que es la videoconferencia. ¿Está bien?
Irma, Fer, nada más para confirmar, ¿ya se ve la presentación? Hola. Buenos días, me presento, mi nombre es Iván Ramírez, coordinador de extensión universitaria de Universidad ORT. Estamos esperando, ¿no?, para que ya carguen su presentación el FED Galicia y Abogados. A nombre del Centro Mexicano Pro Bono, la Universidad ORT y Galicia Abogados, les doy la bienvenida a lo que es esta videoconferencia de Derechos ARCO. Y pues cuando gusten comenzamos. Gracias. Irma, Fer, solo para confirmar si ya se ve la presentación. Ok, perfecto. Ya se ve, si le pueden poner en modo de presentación para que se vea un poco más grande.
Mario, ¿ya está la presentación? ¿Ya está lista? Sí, ya está lista, Irma. No sé si no la alcanzan a ver, sino para mover, porque ya en teoría... Creo que arranca Fer, ¿no? ¿O cómo lo ven? Sí, de acuerdo. Hola, Irma. Sí, sin problema, nada más que yo había puesto todo el tema de los derechos ARCO hasta el final y había dejado la presentación como estaba para que empezáramos como con la introducción general. Lo que pasa es que creo, no sé, que nos corrijan si estoy mal, que es la misma, el mismo grupo que el lunes, entonces, no sé si en todo caso haya quedado alguna duda que quieran rebotar el grupo, y si no, ya pasamos a la parte de los derechos ARCO. Ok. Sí, es así, ¿no? ¿Tú también estás en ese entendido, Mario, que es el mismo grupo? Sí, yo entiendo lo mismo. Iván, ¿nos podrías nada más confirmar para ver si quisieran algún rebote, alguna introducción o algo? Son personas diferentes, algunos sí coinciden, pero pues la mitad son gente que acaba de ingresar al curso, entonces no hay una secuencia en cuanto a lo que es la composición. Porque si no podríamos igual y hacer un poquito más breve como la introducción general y, o sea, para que también la tengan las personas nuevas. Okay. Y ya hablo yo de derechos ARCO, no sé cómo veas, Irma. Sí, está perfecto, buenísimo. Si por ejemplo cambiamos a la lámina, Mario. Ok. ¿Me confirman si se ve bien? ¿Se ve ahí o...? Sí. Ok. Yo lo veo. Perfecto. Bueno, pues buenos días. Nosotros somos Irma Ross, Fernanda Colofón y Mario Leal de Galicia Abogados. Y la intención de esta plática, al igual que el lunes, es darles una breve introducción a la regulación en México que protege la protección de los datos personales en posesión de los particulares, y que se traduce en, digamos, el lenguaje común dentro de las empresas como pues, el aviso de privacidad y en lo que vamos a explicar más a detalle hoy, que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o los derechos ARCO, ¿no? El lunes ya tuvimos la primera de 2 conversaciones con parte de los integrantes de ORT, y hoy, bueno, les voy a dar un resumen rapidísimo de lo que platicamos el lunes, y vamos a pasar a una segunda parte de esta conversación, que es la de los derechos ARCO. Lo que platicamos el lunes básicamente es que la ley que rige en estos temas, hay 2 distintos ordenamientos legales. Uno rige la protección de datos personales en posesión de los particulares, que es el que nos ocupa, y los particulares pues, tiene que ver con pues el industria o sector privado, o sea, ya sea compañías, empresas del sector privado. Y hay además una distinta regulación, un distinto ordenamiento legal, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, que no nos ocupa en este curso en específico, pero que tiene que ver con la información que está en posesión de autoridades del orden gubernamental, digamos, ¿no? Ya sea desde el plano municipal, estatal o federal, o algún otro tipo de sujetos que se consideran obligados conforme a esa ley. Pues el objeto, desde luego, es proteger los datos personales para garantizar la privacidad y la autodeterminación informativa. Y bueno, platicábamos el lunes que este término de autodeterminación informativa tiene que ver con la capacidad que tiene cada individuo de decidir sobre pues el paradero de su información, ¿no? Y cuánto tiempo está o permanece en ciertos medios de registro y especialmente almacenados en medios informáticos. Si quieres le cambiamos. La ley, bueno, platicábamos también que regula 3 sujetos, pero no nos íbamos a enfocar en el tercero, que es el encargado, sino que nos íbamos a enfocar principalmente en el responsable y en el titular. Cuando yo diga a lo largo de este breve resumen titular, me refiero a la persona física que da los datos personales, y cuando digo responsable me refiero a la sociedad o a la compañía o a la empresa, que es la que los recibe, que es la que los recaba y que es la que les da el tratamiento, ¿no?
Hablábamos que el derecho a la protección de los datos personales es un derecho personalísimo, por lo tanto, cuando decimos quién es el dueño de los datos, pues siempre va a ser el titular, ¿no? O sea, puede haber dueños de bases de datos, que en todo caso son, ¿cómo se dice? Sistemas organizados de información, pero el titular de la información siempre va a ser, o el dueño de la información personal siempre va a ser la persona a la que atañen o conciernen los datos personales. Y si quieres, entonces nos brincamos un poquito más, Mario, como a la cuarta, por ahí, o tercera, cuarta. A ver, sí. A ver, no se cambió. Ahí está. Ok, el concepto de tratamiento es amplio, ¿no? Y comprende recabar, usar, divulgar, almacenar, transferir datos personales, es decir, todo lo que hagas con datos personales, desde capturarlos, introducirlos en una base de datos, transferirlos a un tercero con un ámbito de actuación limitado, cualquier cosa que tengas que hacer con datos es lo que englobamos en este concepto que la ley define como tratamiento. El tratamiento, conforme establece la ley, se debe regir por ciertos principios. ¿Qué quiere decir? Esta acción de tratamiento la lleva a cabo el responsable o sus encargados. Pero cuando el responsable trata datos personales, debe observar ciertas reglas, ¿no? No puede actuar ampliamente. Algunas de las más importantes pues, son licitud, consentimiento, información, y creo que son las más importantes. Licitud es que pues, tiene que actuar con medios lícitos. O sea, aquí no se vale que obtengan tus datos de manera fraudulenta, por decir, les pongo un ejemplo, una llamada de extorsión, ¿no? No, o sea, te llaman una llamada y te piden información. Ese no es un medio lícito de obtener datos personales. Entonces, la manera en que se trata debe ser lícita. Debe ser consensos, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la importancia del dato o de la naturaleza del dato, será el nivel de consentimiento que tengo que dar. Los datos simples, es decir, nombre, apellido, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, etcétera, pues tienen un threshold de protección bajo y para ellos es importante obtener un consentimiento tácito. Se requiere un consentimiento tácito. ¿A qué nos referimos con la palabra tácito? A la no oposición al tratamiento, es decir, esto ocurre mucho en sitios en internet, ¿no? Compañías que tienen formularios en internet en donde dice contáctanos o inscríbete a nuestro boletín. Entonces tú ahí vas a dar tu nombre, vas a quizá decir, no sé, tu edad para que te cataloguen como que por interés y vas a dar tu correo electrónico. Entonces, son datos simples y ahí lo que debiese venir en esa página de internet publicado es un aviso de privacidad en donde digan, pues, vamos a usar tu nombre, vamos a usar tu correo electrónico, etcétera. Debe venir las finalidades, es decir, vamos a usar tu nombre para que recibas nuestro boletín, para darte noticias, para fines mercadotecnológicos o publicitarios, es decir, mandarte información de nuestros nuevos productos, nuestros nuevos servicios, y debe venir si conscientes o no al tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en este caso que son simples? Pues sería únicamente si no estás de acuerdo con que usemos tus datos personales, manifiéstalo aquí o manda un correo a esta dirección, pues manifiesta tu oposición. ¿Y en qué se traduce esto? En que si no te opones, pueden usar esos datos que tú personalmente depositaste, ¿no? Cuando los datos que tú das son financieros o patrimoniales, es decir, estás en una compra en internet, y pensemos en una aerolínea, ¿no? Volaris. Si se fijan ustedes, y aquí no por echar goles, ¿no? Es la primera que se me vino a la mente. Pero si tú te fijas, para poder proceder con la transacción, es decir, para poder efectuar la compra de un boleto de avión, tienes que hacer un check de box. Eso ya es un consentimiento que de alguna manera en este medio tecnológico digital es más importante que el no oponerte, porque requiere de una acción de parte tuya para poner el check de box y que sea expreso.
Entonces, ¿por qué? Pues porque estás dando tu tarjeta de crédito para efectuar la compra. Ahora, más arriba todavía están los sensibles. Los datos sensibles son aquellos que afectan la esfera más íntima del titular. Entonces, ¿qué quiere decir? Son afiliación política, preferencia sexual, religión, estado de salud, datos biométricos, la retina, la huella digital, datos antropométricos, o sea, mis medidas, que esto ocurre mucho, por ejemplo, en el marco laboral. Si ustedes tienen empleados que requieran usar uniformes, se les va a pedir esa información y esos requieren de un consentimiento expreso y por escrito. Si fuera un medio tecnológico o digital, nosotros recomendamos un medio más allá del check the box, ¿no? O sea, una firma electrónica avanzada o algo del estilo. Ese es el principio de consentimiento. Y el tercero muy importante es la información. Es decir, no pueden actuar fuera de lo que se te ha informado. Tú tienes que tener un aviso de privacidad como compañía en donde diga todas las finalidades. Por eso hay que ser muy exhaustivos en las finalidades, tanto primarias como secundarias. Las primarias son las finalidades que dan origen al tratamiento de los datos personales y las secundarias, son aquellas que no están relacionadas o no dieron origen a la relación con el titular, que ahí entra la publicidad y la mercadotecnia, ¿no? Entonces esas tú les tienes que dar como un opt-out. Son una posibilidad de decir, oye, qué padre que sí estoy en tu boletín, pero a mí no me mandes información de otras cosas, ¿no? Esa es más o menos la información. Entonces, pero tiene que estar plasmado y comunicado a través de la universidad. Y me voy más rápido para que nos platique Fer la parte nueva, pero la siguiente diapositiva ¿qué tiene, Mario? Excepciones al consentimiento. De aquí lo único importante es que se debe consentir el tratamiento, es decir, que uses mi información, que la almacenes, que la recabes o que la transfieras, pero también y muy específicamente se debe consentir la transferencia. Los lineamientos del aviso de privacidad expedidos por email, que los pueden encontrar en Google así, lineamientos aviso de privacidad email, establecen que el aviso de privacidad debe tener una cláusula específica en la que el titular consienta o no a la transferencia de sus datos. Entonces, si bien es importante que te consientan para el uso, también es muy importante que te consientan las transferencias, especialmente cuando es una transferencia efectuada a un tercero, ¿no? Que quiere decir que no es una transferencia ni dentro de tu grupo corporativo, ni a un prestador de servicios que les comentaba en la sesión anterior. El encargado es una persona que presta servicios en nombre y representación tuya o por nombre y cuenta tuya. Luego entonces es como si se pusiera la cachucha de responsable, es como una extensión o un brazo del responsable, y su ámbito de actuación está acotado a la prestación de un servicio específico y delimitado para el responsable. El ejemplo más fácil de esto es los proveedores de servicios tecnológicos, ¿no? Es decir, yo soy, no sé, Walmart o cualquier compañía, pero yo no me dedico a software. Entonces necesito tener software específico de SAP o de obligaciones de contabilidad financiera, y pues obviamente eso lo voy a contratar con un proveedor de servicios tecnológicos. Ese proveedor me va a prestar el servicio del software y tendrá acceso a cierta información, a lo mejor si está en la nube, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Pues cuando me va a dar soporte técnico al software, ¿no? Yo creo que todos los que tengan compañías en este grupo pueden relacionarse con algo similar. En este caso, el prestador del servicio tecnológico es un encargado de tratamiento, es decir, va a tener acceso, a lo mejor va a prestar el soporte técnico, va a haber datos, pero no los está recabando ni los va a procesar per se ni para sí, ¿no? Los va a hacer en nombre y cuenta del responsable. Entonces, en ese caso, pues, digamos que no es una transferencia, no es un tercero receptor o no es un responsable receptor. Pero cuando sí es por ejemplo, la venta de una cartera, esto lo hemos visto en operaciones del despacho, si un banco vende parte de su cartera de crediticia o de pensionados o lo que sea, hay una transferencia. ¿Por qué? Porque la persona a la que yo le debía
vende su cartera a otro banco, otra institución financiera, entonces yo ya le debo a otra persona. Esa transacción y esa transferencia tiene que estar consentida. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor, y no es en mi mejor interés o demás, ¿no? ¿Sí? Hay en la ley excepciones a la transferencia, al consentimiento para transferir y al tratamiento. Si quieres lo cambiamos, Mario. El responsable está obligado a tratar los datos de conformidad con los principios que les comenté. Debe de poner a disposición de los titulares de la privacidad y recabar el consentimiento. Deben de tener implementadas medidas de seguridad físicas, administrativas y tecnológicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues no se trata nomás de decir, oye, esta información tuya la tengo. No, al interior tiene que haber toda una maquinaria para proteger esos datos responsables que recaban. Entonces, esto es una obligación, yo le diría, silenciosa de la ley, les diría. ¿Por qué? Porque estás obligado como persona privada que trata a tus personales a tenerla, pero no es tan evidente como una aviso de privacidad que vas a publicar en un artículo o en una página de internet, etc. Pero tiene que existir. Entonces, detrás de ti tiene que haber manuales de operación, tienen que haber políticas de seguridad de la información y protección de datos personales. Deben de haber, dentro de estas políticas deben de prever acceso quizá escalonado de información dependiendo del rango, contraseñas, cualquier mecanismo que permita preservar la confidencialidad de los datos que recabas. Entonces, eso tiene que existir y tiene que estar documentado. O sea, nosotros cuando vemos operaciones lo pedimos, lo queremos ver, tiene que existir. Entonces, si ustedes no lo tienen, se debe de hacer con alguna empresa auditora o con cualquier compañía que se dedique a estos servicios específicos, hagan sus manuales, hagan sus políticas y tenganlas, aunque sean un cajón, pero que existan y sean observadas, ¿no?, al interior de la compañía. Esto únicamente es para decirles que aunque termine la relación con la persona física, es decir, un empleado que no trabaja con ustedes, ustedes tienen la obligación de guardar confidencialidad, ¿no? Si esta persona, por decir, tenía una enfermedad específica, requiere el uso de ciertos servicios de previsión social, los seguros, etcétera, ustedes no pueden terminar la relación, ir a divulgarlo, ¿no? Tienen que guardar confidencialidad y si quieres que le cambiamos, Mario, perdón, bueno, Mario, si quieres repasar esto. Sí, claro. Bueno, y en el tema del aviso de privacidad, el aviso de privacidad es el documento físico o electrónico o de cualquier formato que el responsable, que como decía Irma, es aquel que trata los datos de privacidad, puede ponerse a disposición de los titulares mediante formatos impresos, mediante formatos digitales, visuales, sonoros o con cualquier otra tecnología. O sea, esto puede ser mediante cualquiera de estos tipos. Y este aviso de privacidad debe tener por lo menos los siguientes elementos, que son identidad y domicilio del responsable, finalidades del tratamiento de datos personales. Como decía Irma, es muy importante que las finalidades estén establecidas para que el titular pueda ver para qué van a ser utilizados estos datos personales, los medios para limitar el uso que tiene el titular, los medios para ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, que son los derechos ARCO que ahorita Fer les va a describir a mayor detalle, y las transferencias de los datos personales que se efectúen, o sea, le debe notificar cómo las transferencias que se van a hacer en su caso, y los mecanismos para modificar el aviso de privacidad por parte del responsable. Esto significa que en el mismo aviso de privacidad debe de establecerse cómo se podría modificar este aviso de privacidad para que el titular tenga conocimiento y pueda saber cuando haya modificaciones al aviso de privacidad. Y luego, en caso de existir vulneraciones a la seguridad de los datos personales, estas pueden ser pérdida, destrucción, robo, extravío, copia no autorizada, tratamiento no autorizado, daño, alteración o modificación no autorizada. Y en caso de generarse estos, pueden haber dos consecuencias, que son infracciones o delitos. Las infracciones pueden venir desde 100 a 320,000 días de salario mínimo, según sea el caso, y en algunos casos puede duplicarse,
como puede ser los datos personales sensibles. Y también están los delitos, que pueden ser de 3 meses a 3 años cuando la vulneración sea con ánimo de lucro y provoque una vulneración a la seguridad, y de 6 meses a 5 años cuando se busque con el fin de alcanzar un lucro indebido y se traten los datos personales mediante engaño, aprovechándose del error en el que se encuentra el titular. Y ahorita seguimos a los derechos ARCO, que a ver, Fer, nos podrás, si quieres te cedo la palabra. Sí, claro. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, sí, como ya lo dijeron tanto Irma como Mario, los derechos ARCO pues hacen referencia precisamente a las siglas, ¿no? Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Empezando por el derecho al acceso, este derecho lo que comprende son dos cosas. Por una parte es que el titular de los derechos, bueno, de la información, tiene que tener acceso en todo momento a esos datos personales que están obrando en el poder del responsable, y por otra parte tiene derecho también a conocer el aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento de los datos. Respecto a darle a conocer el aviso de privacidad, esta obligación de acceso se tiene por cumplida siempre y cuando, bueno, más bien en tanto el responsable ponga a disposición del titular, pueden ser por copias simples, documentos electrónicos o cualquier otro medio que esté contemplado en el aviso de privacidad. Bueno, mediante ese medio lo pone a disposición del titular y ya con eso se cumple con este derecho al acceso. Luego, el derecho de rectificación es el derecho de que, valga la redundancia, se rectifique esta información que tienen tuya cuando sean inexactos o sean incompletos o cambien, ¿no? Por otra parte, ya sé que invertí el orden, pero tiene una razón. El derecho de oposición significa que en todo momento yo como titular puedo oponerme al tratamiento de esos datos, y en caso de que resulte procedente, digo resulte procedente porque más adelante les explicaré que estos derechos se exigen, se hacen exigibles mediante un procedimiento de protección de datos. Entonces, si resulta procedente, el responsable no puede ya tratar esos datos. Y por último, la cancelación, que es tal cual el derecho a cancelar tus datos personales en cualquier momento. La cancelación tiene algunas particularidades. Si quieres, Mario, pasemos a la siguiente. Aquí está. Les decía que la cancelación tiene ciertas particularidades. En primero, cuando tú la solicitas, cuando solicitas que se cancelen los datos, hay lugar a un periodo de bloqueo. Entonces significa que hay una supresión de los datos que obran en el poder del responsable. Este periodo de bloqueo es equivalente al plazo de prescripción de las acciones que tú tengas derecho a exigir y a demandar. Bueno, de ese plazo, durante ese plazo van a estar bloqueados los datos. También el responsable puede conservar estos datos exclusivamente para efectos de las responsabilidades nacidas al momento del tratamiento, y si en caso de que los haya transmitido con anterioridad a que tú solicitaste que se cancelaran, él es responsable también de avisarle a esos terceros a los que les transmitió la información que la información ya ha sido cancelada, para que ellos también la cancelen. Y bueno, una vez que queden cancelados los datos al 100, se le tiene que dar aviso al titular de la información. Luego, hay algunas excepciones en las que el responsable no tiene la obligación de cancelar a pesar de que se lo pidan. La primera es cuando se trata de información que venga de partes de un contrato privado, social o administrativo y que sean necesarias para que se pueda cumplir y desarrollar ese contrato. 2, cuando esos datos tengan que ser tratados por disposición legal. 3, cuando el hecho de que se cancelen estos datos obstaculice alguna actuación judicial o administrativa que esté vinculada a obligaciones fiscales o bien a la investigación y persecución de delitos o actualización de sanciones administrativas en general. También cuando sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular o necesarios para acciones que sean en función del interés público. Cuando sean necesarios también para cumplir con una obligación legalmente adquirida, cuando este tratamiento del que les hablo, pues lo haga un profesional de la salud que esté sujeto a un deber de secreto. Y bueno, lo que les decía, estos derechos se hacen exigir
ante, como creo que ya les comentó Irma al principio, o no recuerdo bien, una de las autoridades en esta materia es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Entonces, uno acude a esta instancia y lo que se inicia un procedimiento, entonces obviamente eres tú como titular contra el responsable para exigir alguno de los 4 derechos que les mencioné y puede haber una negativa al ejercicio de estos derechos ARCO y es en algunos casos nada más, se los voy a mencionar a efecto de, porque son como excepciones. Uno es, no puedes ir a solicitar, esto aplica para los 4 derechos, pero tú no puedes solicitar ninguno de ellos si tú no eres el titular de los datos personales o si tu representante legal no tiene las facultades o está acreditado para hacerlo de manera expresa. 2, cuando en la base de datos del responsable no se encuentran datos personales del solicitante, ¿no? No los están usando. 3, cuando se están lesionando los derechos de un tercero. 4, cuando existe un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente que restrinja este acceso a los datos personales. Y 5, cuando la rectificación, cancelación o oposición ya haya sido previamente realizada. Digo, son bastante obvios, pero bueno, son los únicos motivos por los que te podrían negar el ejercicio de estos derechos en el instituto. Y bueno, esta negativa puede ser parcial, entonces obviamente si es parcial, pues te conceden el derecho hasta, pues sí, parcialmente, ¿no? O sea, se cancela solamente una parte de tu información o se rectifica solamente lo que estaba mal, pero no todo. Y pues creo que no tengo nada más, no sé si Irma o Mario tengan algo más de derechos ARCO, creo que es un poco lo general, pero lo más importante, donde se exigen, qué son, qué abarcan. No, yo nada más, no hay nada más de este lado. Si quieren, y si Mario no tiene más comentarios, podemos nuevamente abrir el foro a preguntas y respuestas. Sí, de acuerdo. Te veo por aquí que ya nos preguntó Iván Vizcarra, si el aviso y el manual es lo mismo. No. El aviso de privacidad es un documento que se debe publicar o poner a disposición de los titulares, en donde, o sea, digamos, es outbound, es hacia afuera. Y en donde les avisas qué datos se van a tratar, para qué finalidades, las transferencias que pueden sustituir esos datos, se obtienen los consentimientos, se establecen los derechos ARCOS, mecanismos para provocar el consentimiento, etcétera, que es lo que ya todos los sitios que platicó Mario. Y el manual o las políticas de privacidad es un documento al interior de la organización. Entonces es un documento que debe de tener cada organismo o organización que trata datos personales, en donde se establecen todas las medidas de seguridad, los procesos o todos los protocolos que existen al interior de la organización para proteger esa información, la información personal que la compañía recauda, de empleados, de proveedores de personas físicas o de clientes. Esa es básicamente la distinción entre aviso y política. De nada, Iván. También, Irma, yo nomás quisiera agregar una cosa. También en esta materia existen procesos de verificación que se pueden iniciar tanto a instancia de parte o de oficio por la autoridad. Entonces, en caso de que lleguen a tu empresa a verificar que cumplas con todo, es importante tener el manual para esos efectos, porque ahí van a poder verificar que tienen, pues todo, como decía Irma, ¿no? Todo el protocolo, todos los procedimientos, y tienen ahí todo el sistema de seguridad que utilizan para que la información esté bien resguardada. Entonces, pues creo que por eso también es importante, ¿no? Exactamente, sí. Esta es una materia de cumplimiento o compliance, y pues por lo mismo es importante tener lo que la ley requiere o establece a tal efecto y pues estar en cumplimiento en la medida de lo posible, ¿no? Con también lo que se establezca en los protocolos. ¿Cuándo abren las dependencias? Ayer lo comentaba Mario. No sé, Mario, ¿comentaste algo ayer de las dependencias?
No recuerdo haber comentado cuándo las abren. Tengo entendido que por lo menos acaba este mes y van a seguir un rato más. No, ahorita que yo tenga conocimiento, si quieren con mucho gusto, les podemos informar si nos lo consultan por correo con mucho gusto para poderlo confirmar. Pero no, la verdad es que ahorita no tengo el dato fresco de cuándo. Yo lo tengo a la mano, si quieren ahorita se los pongo porque ayer hubo un decreto y se amplió el plazo de las autoridades jurisdiccionales, si es a lo que te refieres, Iván. Denme nada más un segundo para decirles fecha exacta. Hola, buenos días, Irma y Fernanda. Referencia a la cancelación, habla Claudia. Dentro del aviso de privacidad está la oposición que debe ser por medio de correo electrónico o dirigir un escrito hacia la empresa, ¿no? Y ustedes nos están hablando de un procedimiento ante autoridad. ¿Cuál es realmente la forma correcta de hacer esta cancelación de datos? En la ley se establece un procedimiento, un mecanismo por el cual tienes que bloquear los datos después de si la solicitud de cancelación es procedente, tiene que haber un periodo de bloqueo y después una supresión de los datos. Entonces, lo primero que se hace es evaluar la procedencia de la cancelación. Les comentaba que existen disposiciones bajo otra normativa que exigen que las compañías guarden datos. Una muy clara es la Ley Federal de Telecomunicaciones, que establece para los concesionarios de telefonía móvil ciertos periodos en meses, tienen que preservar la información. Entonces, si se hace la evaluación al interior de la compañía y es procedente la cancelación, se debe de hacer un procedimiento de bloqueo para posterior supresión de esos datos y la eliminación. Desde luego que estableciendo todas las medidas que sean necesarias para que aún cancelados, eliminados o suprimidos los datos, se observe la confidencialidad, ¿no? Sobre todo en lo que concierne a la gente que actúa en lo que sea. Ok, muchas gracias, Irma. De nada. De hecho, Claudia, si te sirve, o sea, son conceptos que están en la ley. Si quieres, busca bloqueo y supresión, creo, en el reglamento, y ahí está más detallado. Gracias. Diana Alejandra Centeno pregunta: buenos días, en mi poder se encuentran datos personales de menores de edad, ¿y toda la obligación de compartirlos con sus tutores? ¿O solo que el menor de edad no lo autoriza? No, acuérdense que los menores de edad no tienen capacidad legal para comportarlos, para obligarse. Entonces, aquí la persona que tiene que responder de menor de edad es quien, dependiendo del caso, responda por la voluntad del menor, ¿no? O sea, si se trata de un padre tutor o un quien corresponda, ¿no? No es el menor y el tutor tiene derecho a esos datos, ¿no? Porque es el tutor del menor. Iván, nada más, ya encontré el dato. No sé si te referías específicamente a las actividades jurisdiccionales, pero hay un acuerdo que modifica, bueno, se hace una prórroga de la suspensión de las actividades jurisdiccionales del 6 al 29 de mayo de 2020. Entonces, no sé si es a lo que te referías, pero bueno, creo que funciona. Si tienen más preguntas, adelante. Te lo pueden hacer con el micrófono también, si prefieres. Respecto al tema de confidencialidad, ¿tiene alguna vigencia esta? O sea, no sé, por ejemplo, contablemente son de 5 a 10 años. O es indefinido la temporalidad de la confidencialidad en cuanto a datos personales. Yo digo que es indefinida, pero sin duda puedes correlacionar los ordenamientos. Ok, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta?
hacen convenios. ¿Convenios de qué? Convenio con la empresa. Yo creo que esto lo podríamos analizar, Iván, en el caso específico, porque no sé a qué te refieres. Exponiendo un caso, a ver si yo tengo mis derechos ARCO y ya recibí una oposición el titular me solicita una oposición o me impone una oposición a esta información. Yo como titular, no titular, el responsable, ¿tengo que darle alguna contestación a este? Oye, ¿sabes qué? Ya recibí tu solicitud de ejercer tus derechos ARCO. A partir de la fecha 29 de abril del presente año ya queda cancelado o algo así tus datos. O sea, tengo que dar una respuesta a tu solicitud. Sí. ¿Estoy obligado? Y así están en los lineamientos del aviso de privacidad. Ok. Muchas gracias. Se debe establecer un mecanismo y se debe comunicar, y ese mecanismo debe proveer plazos de respuesta. O sea, respuesta, y los plazos de respuesta pues no deberán exceder a 20 días. Y también nomás complementando, justo para iniciar el procedimiento de protección de datos, para tú poder ingresar tu solicitud, que la presentas ante el instituto, el plazo es de 15 días siguientes precisamente a la fecha en que se comunique la respuesta al titular por parte del responsable. Entonces, o sea, una vez que el responsable contesta, empieza a correr el plazo de 15 días para que tú acudas ante el instituto y presentes tu solicitud. Muchas gracias, Fernanda. Sí. ¿Me puedes enviar tu correo, Iván, para hacer un comentario? Pues al parecer ya no hay más preguntas. Entonces, si ya no hay más cuestionamientos, pues volverles a agradecer. Mario, Irma, Fer, gracias por toda su explicación y pues quedamos al pendiente por si hay algún otro cuestionamiento, pues con todo gusto les puedo hacer llegar a través del Centro Mexicano Pro Bono la información y pues les deseo un excelente día, chicos. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.